Vamos a empezar entonces con los ejercicios de los parciales que les tomaron ahora. Veamos más o menos qué fue lo que fueron tomando, ¿sí? Por ejemplo, el primero le dice: un automóvil de 1500 kilogramos de masa se mueve con una rapidez lineal de 40 metros sobre segundos. Entonces tenemos una masa m igual a 1500 kilogramos, una velocidad de 40 metros sobre segundo. En una pista circular de un radio de 50 metros, R igual a 50 metros. ¿Cuál es la magnitud de su momento angular respecto a un eje que pasa por el centro de la pista? Nosotros vamos a tener entonces una pista circular, el centro de la pista y una partícula que es un auto que se está desplazando en movimiento circular alrededor de la pista, ¿sí? Entonces viene siendo este. Nos está pidiendo el momento angular. El momento angular L siempre va a ser igual a la inercia por la velocidad angular omega. Ahora, tenemos el valor de la velocidad tangencial, ¿sí? La velocidad con la que se está moviendo justamente es una velocidad tangencial. Podríamos calcular omega diciendo que la velocidad tangencial con la que se mueve es igual al valor del omega de la velocidad angular por el radio de la circunferencia, siendo entonces omega igual a la velocidad tangencial sobre el radio. Por otro lado, también tenemos que calcular la inercia. Para calcular la inercia, nosotros vamos a tomar que esto tiene una distancia, r, que es el radio. Es decir, lo que estamos tomando es la inercia de una partícula desplazada del centro de la circunferencia del radio de giro, ¿sí? Del centro de giro. Entonces, la inercia va a ser igual a la masa por la distancia al centro de giro elevado al cuadrado. Podemos entonces ir reemplazando eso en esta fórmula. Tenemos L va a ser igual a la inercia, que es masa por radio al cuadrado, por omega, que es la velocidad tangencial o la velocidad del móvil, dividido el radio. Podemos simplificar el cuadrado con el radio y dejar esto expresado como el momento angular va a ser igual a la masa por el radio por la velocidad. Podemos reemplazar los valores. La masa la tenemos, es 1500 kilogramos por el radio 50 metros y por la velocidad 4 metros sobre segundo. ¿Cuánto les da entonces el valor del momento angular? $3 millones, ¿sí? 3 millones, 3 por 10. 3 por 3 por 10 elevado a la 6. Muy bien. 3 millones o 3 por 10 elevado a la 6, ¿sí? Kilogramos por metro cuadrado sobre segundo. Ese es el valor del momento angular. Si nos fijamos, es la respuesta A, 3 por 10 a la sexta. ¿Se entendió el ejercicio? Sí, profe. Bien, veamos el siguiente. Dice, dos objetos de masa m1 y m2, m1 distinto de m2, se mueven a lo largo de un eje x en sentido positivo, con rapidez v1 y v2, respectivamente. Tenemos el eje x, una partícula
M1 que se mueve a una velocidad V1. Tenemos una partícula M2 que se mueve a una velocidad V2. Pueden estar así o una o la otra, una delante de la otra, al revés. En sentido positivo con rapidez V1 y V2 respectivamente, donde V1 es menor que V2. Sí, a ver, ese es el ejercicio resuelto, ¿sí? Y esta es la consigna. Bien. Entonces, siempre guíense, porque acá lo que nosotros vamos a tener es que buscar un centro de masa y nos dice dos objetos de la masa M1 y M2, M1 distinto de M2, se mueven a lo largo de un eje X en sentido positivo con rapidez V1 y V2 respectivamente, donde V1 es menor que V2. La rapidez del centro de masa de este sistema de dos cuerpos es mayor que V2 igual a V1, mayor que V1 y menor que V2, menor que V1 igual a la media de V1 y V2. Esto es más que nada un análisis de lo que es la ecuación para calcular un centro de masa, en este caso la velocidad de un centro de masa. La ecuación de la velocidad para un centro de masa, o la velocidad del centro de masa, es igual a la suma de las masas sub i por sus velocidades sub i, todo esto dividido en la suma de las masas. Sabemos que las dos masas son diferentes, por lo tanto no se pueden sumar, ¿sí? Vamos a tener M1 más M2 y en la parte de arriba M1 por V1 más M2 por V2. De estas dos sabemos que las masas son diferentes y que la velocidad V1 es menor que V2. Según ese criterio, ¿cómo será el valor? ¿Negativo? Oh, No negativo, sino cómo será con respecto a los valores V1 y V2. Esto no es más que un promedio, ¿sí? O una media, podríamos decir, ponderada de los valores. En ningún momento me dice que las masas son cero, o sea, tenemos dos masas que son diferentes, ¿sí? Por lo general, lo que pasa en esta ecuación es que, no sé si se acuerdan de centro de masa, ¿sí? Vamos a ver un poco mejor un centro de masa con velocidad. El centro de masa nosotros, por ejemplo, tenemos un cuerpo muy grande contra un cuerpo muy pequeño. Ahora, digamos que el bastón azul es el centro de masa. Para esta situación, ¿está en el medio?
o está tendiendo hacia el lado de mayor masa. Muy bien, al lado de mayor masa, ¿sí? Cuando nosotros tenemos situaciones en donde tenemos que trabajar con estos valores, por ejemplo, acá no puede ser cero, no puede ser negativo, porque ambas velocidades son positivas, ¿sí? Y a su vez nos dice también que, bueno, nosotros sabemos también que las masas nunca son negativas, siempre son positivas. Por lo tanto, estos productos sí o sí son positivos y la suma también va a ser positiva, dando un resultado positivo. Con respecto a centro de masa, cuando nosotros trabajamos con centro de masa, el centro de masa siempre va a tender hacia el lado de mayor masa, ¿sí? Pero nunca llega a ser la masa más grande, o sea, la posición de la masa más grande. Al menos claro que la masa más chica sea prácticamente insignificante o cero en comparación con esta. Pero, de todas maneras, siempre tiende hacia el lado de la masa más grande, sin llegar a cero. Cuando hablamos de masas y de velocidades, va a pasar lo mismo, ¿sí? La velocidad que nosotros vamos a tener como resultado de esto, o sea, lo que nosotros calculamos acá no es otra cosa que la velocidad del centro de masa, va a tender a la velocidad que sea más grande, sin llegar a ser esa velocidad, ¿sí? Porque la única forma de que sea esa velocidad es que la otra masa sea prácticamente despreciable. Entonces, una vez que tenemos ese razonamiento, la velocidad del centro de masa siempre va a ser mayor que la menor, ¿sí? Que en este caso es V1, menor que la velocidad del centro de masa y menor que la velocidad V2. Esto pasa porque nosotros sabemos que las masas son diferentes, pero no sabemos cuál es la mayor, o sea, no podemos decir hacia qué lado tiende el producto, y sabemos que la velocidad 1 es menor que la velocidad 2. Entonces, como mucho, podemos decir que el valor de la velocidad del centro de masa va a estar comprendido entre los valores V1 y V2, sin llegar a ser esos valores, ¿sí? ¿Se entendió? Sí. Bien. ¿Por qué no es la media? Justamente porque las dos masas no son iguales, ¿sí? Sería la media o puede llegar a ser una media o un promedio en el caso de que ambas masas sean iguales, pero aún así, solamente si son iguales, y si las velocidades también pueden ser que sean iguales, ¿sí? Pero en otro caso, como en casos desconocidos de la masa, solamente podemos decir que está entre estos valores. Veamos el siguiente. ¿Se entendió hasta acá? ¿Les quedó alguna duda de esto? ¿Se entendió? Bien. Sí, se entendió. Veamos lo de la esfera. Nosotros tenemos acá una esfera de plomo que tiene un volumen de 0,5 metros cúbicos. Cuando se coloca una presión atmosférica, o sea, esto es en una condición inicial, lo vamos a llamar presión atmosférica, de 10 a la quinta newton sobre metro cuadrado. La esfera se baja a la profundidad particular en el océano, donde la presión es de 10 a la 8 newton sobre metro cuadrado. Digamos entonces que ahora esa esfera se sumerge en el océano a una profundidad donde la presión es igual a 10 a la 8 newton sobre metro cuadrado.
El módulo del volumen B del plomo es de 8 por 10 a la 9. Newton sobre metro cuadrado. ¿Cuál es el cambio de volumen de la esfera? Cuando nosotros sumergimos un cuerpo, y esto es algo que ustedes ya van a empezar a ver ahora en lo que es hidroestática o hidrodinámica, hidroestática un poco más, lo que va a pasar es que va a aparecer una fuerza provocada por la columna de agua o la columna de líquido por encima del cuerpo, ¿sí? Sin embargo, el cuerpo no experimenta un aplastamiento solamente de arriba. El cuerpo va a experimentar un aplastamiento en todas las direcciones, ¿sí? Haciendo que ese volumen inicial que en un momento tenía se reduzca. Entonces, en vez de tener esto, ustedes van a tener una esfera más pequeña. A medida que la presión va aumentando, la esfera se va haciendo cada vez más pequeña, ¿sí? Ahora, la ecuación que nosotros vamos a trabajar, ¿sí? Nosotros tenemos una presión inicial, un volumen inicial, y tenemos una presión final, y lo que estamos buscando justamente es la disminución del volumen. Es muy parecida a la ecuación que habíamos visto para elasticidad, donde nos decía que el sigma era igual al módulo de Young por la deformación absoluta, ¿sí? En este caso, vamos a ver que la presión a la que está sometido va a ser igual al módulo del volumen por la deformación absoluta volumétrica, ¿sí? Es la misma, solamente que usando valores que tenemos acá. Entonces, teniendo en cuenta eso, esto está sometido no a una presión total de esto, sino a una presión que es la diferencia entre las dos presiones, ¿sí? Es decir, la presión atmosférica y la presión total. Sería 10 a la 8 newton sobre metro cuadrado menos 10 a la quinta newton sobre metro cuadrado. Esa es la presión, o mejor dicho, la diferencia de presiones a la que se sometió el cuerpo. Va a ser igual al módulo de volumen, ¿sí? Donde el módulo de volumen que nosotros tenemos es este, por la variación del volumen dividido el volumen inicial de 0.5 metros cúbicos. Eso es lo que nosotros acabamos de obtener, ¿sí? De acá nosotros podemos despejar. Lo que nos interesa saber cuánto es la variación de volumen, este valor que tengo acá. Por lo tanto, si lo despejo, ese delta de B va a ser igual a estos dos términos, el 8 por 10 a la 9 que está multiplicando va a pasar dividiendo, y el 0,5 metros cúbicos va a pasar multiplicando por 0.5 metros cúbicos sobre 8 por 10 a la 9 newton sobre metro cuadrado. ¿Cuánto les da la variación del volumen?
Me da 62,4. 62,4. Sí. A los demás les dio igual. Creo que me faltó un 9. Ah, bien. Acá está el otro. 6.24 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Ahora, ¿este resultado es positivo o negativo? ¿Y por qué? Negativo. Bien. ¿Por qué? Que Como dijimos hace rato, cuando el cuerpo se comprime, no se expande, sino que pierde volumen, ¿sí? Por eso es que ustedes cuando vean estos ejercicios, esta variación de volumen va a ser negativa. Hay una pérdida de volumen por el incremento de la presión, ¿sí? Sufre un aplastamiento, digamos, del cuerpo al momento de ser sumergido a una presión de 10 a la 8 newton sobre el metro cuadrado. ¿Se entendió? Bien. ¿Hasta acá tienen alguna duda antes que sigamos? Sigamos. El siguiente ejercicio nos dice, un disco de amoladora tiene una forma de un disco sólido uniforme que tiene un radio de 7 centímetros. Tenemos entonces un disco de amoladora con un radio igual a 7 centímetros y nos dice que tiene una masa de 2 kilogramos. Empieza a girar desde el reposo, por lo tanto tenemos una velocidad o velocidad angular igual a 0 y acelera uniformemente bajo la acción de un torque constante. Tenemos un torque tau igual a 0.60 newton sobre metro, newton por metro, que el motor ejerce sobre el disco. ¿Cuánto tiempo tarda el disco en alcanzar su velocidad de rotación final de 1200 revoluciones por minuto? Tenemos entonces un omega final de 1200 revoluciones en un minuto. Vamos a ver. Nosotros teníamos, si bien acá nosotros tenemos una velocidad final, una velocidad inicial, un radio y una masa, no tenemos un tiempo como para poder calcular una aceleración angular y de ahí sacar un tiempo. Podemos ayudarnos de las ecuaciones que conocemos. Y una de las ecuaciones que conocemos por el lado de lo que viene a ser cuerpo rígido es la sumatoria de los torques. Esa sumatoria de los torques es igual a la inercia por la aceleración angular alfa, que nos puede servir para determinar el tiempo. Entonces, el torque es un torque de 0,6 newton por metro igual a la inercia. Estamos hablando de un disco sólido, ¿sí? Por lo tanto, tenemos que usar inercia de un disco. ¿Cuál es la inercia de un disco? ¿Se acuerdan? La inercia de un disco es un medio de la masa por el radio elevado al cuadrado, ¿sí? Ese es el valor.
Vamos a trabajar con un radio en metros, sería 0.07 metros. La masa tenemos de 2 kilogramos y podemos despejar entonces el alfa. De acá esto me va a quedar, esto dividido la inercia va a ser igual al valor de alfa. Por lo tanto, ese valor alfa va a ser igual 0.6 newton por metro dividido la inercia, que es 1/2 de la masa de 2 kilogramos, por el radio, 0.07 metros elevados al cuadrado. ¿Cuánto les da alfa? Ciento veintidós coma 44. Bien, entonces alfa es 122.44. Acá vamos a ver que las unidades también van a cerrar. Recordemos que el newton no es otra cosa que kilogramos por metro sobre segundo elevado al cuadrado. Y esto a su vez está multiplicado por metro. Si analizamos las unidades, vamos a ver que kilogramo se va con kilogramo, metro se va con metro y con metro, con el cuadrado, y va a quedar directamente segundo a la menos 2, ¿sí? 1 sobre segundo al cuadrado, o radianes sobre segundo, también si lo queremos poner así, al cuadrado, ¿sí? Ya tenemos entonces el valor alfa. Vamos a transformar ahora esta velocidad angular final en una velocidad en radianes sobre segundo. Para eso nosotros sabemos que una vuelta o una revolución son 2 pi radianes. A su vez también tenemos que un minuto son 60 segundos. ¿Cuánto les da en radianes sobre segundo? ¿40 pi? ¿O 125,66? Podemos dejar como 40 pi por hora. 40 pi en radianes sobre segundo. Y ahora vamos a usar las ecuaciones, ¿sí? Nosotros sabemos por las ecuaciones de cinemática que la velocidad angular final va a ser igual a la velocidad angular inicial más la aceleración angular por el tiempo. Nos está pidiendo cuál es el tiempo o cuánto tiempo tarda el disco en alcanzar la velocidad de rotación de 1200 revoluciones. Podemos despejar de acá. Parte del reposo, por lo tanto esta primera es 0, ¿sí? Anulamos entonces esta. Nos va a quedar entonces que ese tiempo va a ser igual a la velocidad angular final sobre la aceleración encontrada alfa. Entonces tenemos 40 pi en radianes sobre segundo dividido en alfa, 122.44 radianes sobre segundo al cuadrado.
¿Cuánto les da el tiempo? (1.02 segundos). Seguramente en las respuestas le deben haber dado un segundo. ¿Sí? Bien. ¿Se entendió el ejercicio hasta acá? Sí, sí. Bien. Bien. Vamos a ver ahora la cantidad de vueltas. ¿Sí? Y esto lo podemos trabajar como si fuese un movimiento circular, con el ángulo recorrido. El ángulo recorrido, θ, era igual al ángulo inicial, que en este caso no tiene un ángulo inicial, más la velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración angular por el tiempo elevado al cuadrado. Entonces, θ va a ser igual. Este término es 0 porque recuerden que en un principio ya nos dice parte del reposo. Anulamos entonces esta parte de la ecuación. Y solo me va a quedar el término 1 medio de aceleración por tiempo al cuadrado. Entonces podemos calcular el ángulo recorrido como 1 medio por 122.44 radianes sobre segundo por un tiempo de 1.02 segundos elevados al cuadrado. ¿Cuánto les da ese ángulo? ¿63? Bien, Con 69. muy bien. 63,69 radianes. Sí. ¿Sí? Acá me estoy viendo que este es segundo cuadrado. Ahí está. Y ahora pasemos a cantidad de vueltas. Lo mismo de hace rato. ¿Sí? Una vuelta son 2pi radianes. Entonces, en cantidad de vueltas, ¿cuántas vueltas dio? 10,3. Bien. 10,13 vueltas. ¿Se entendió el ejercicio hasta acá? ¿Vamos bien? Bien. Si se dan cuenta, estos ejercicios, si bien tienen una parte que podemos resolverla con lo que venimos viendo de cuerpo rígido, las otras partes son combinaciones de cosas que hayamos visto en el primer parcial, ya sea cinemática, ya sea dinámica, que puede pasar con otros cuerpos, que vamos a ver que tiene más dinámica que otra cosa, e incluso con energía, ¿sí? Entonces, traten de ir recordando cuáles son las fórmulas que van usando, ¿sí? Más para cuerpo rígido, que se utiliza mucho lo que es el movimiento circular. Veamos este. Dice, dos bloques se mueven horizontalmente con una masa de 8 que se mueve hacia derecha a 3 metros sobre segundo, mientras que M2 de 3 kilogramos lo hace hacia izquierda con 5 metros sobre segundo. Tenemos un cuerpo más chico, este viene con una cierta velocidad y este con otra velocidad. Masa 1 igual a 8 kilogramos con una velocidad 1 igual a 3 metros sobre segundo.
Veamos de este lado. Tenemos masa 2 igual a 3 kilogramos y lo hace hacia izquierda con una velocidad 2 de 5 metros sobre segundo. Si el coeficiente de restitución es de 0,7, tenemos entonces el valor coeficiente de restitución igual a 0,7. Se trata de un choque unidimensional y se puede concluir que la velocidad de M1 después del choque es igual Sí, es parecido al de otra clase, solo que sin velocidad inicial. a eso. Acá tienen velocidades iniciales, lo que no tienen es ninguna de las dos velocidades finales, ¿sí? Ninguna de las dos velocidades después del choque. Eso es lo que está faltando. Vamos a tener que suponer, ¿sí?, qué es lo que pasa o cuál es la situación después del choque. Por ahora no se sabe, no se conoce. No se conoce ninguna de las dos velocidades, tampoco las direcciones que van a tomar los cuerpos después de haber chocado. Veamos. Vamos a plantear un momento 2. Ambos cuerpos chocaron. ¿Cómo podrían ser sus velocidades? A ver. Por ejemplo, puede pasar que V1 vuelva y que V2 también vuelva en sentido contrario, ¿sí? Podríamos plantearlo de esa forma. Y plantear respecto de eso las ecuaciones para la conservación de la cantidad de movimiento. Esa conservación de cantidad de movimiento inicial tiene que ser igual a la cantidad de movimiento final después del choque. Inicialmente, recordemos que esto es suma vectorial, ¿sí? Entonces, cuando nosotros estemos sumando, si bien nosotros sumamos las cantidades de movimiento, hay que considerar el signo que viene dado por el sentido que tiene la velocidad, ¿sí? Va a ser entonces, vamos a tratar positivo hacia derecha. Entonces, masa 1 por velocidad 1 sería positivo, mientras que masa 2 por velocidad 2 negativo. Y esto debido a que la masa 2 va hacia izquierda, ¿sí? Si planteamos ahora después del choque, tomando en cuenta los sentidos que habíamos puesto acá, va a pasar lo mismo. Tenemos masa 1 por velocidad 1 después del choque, pero ahora como va en sentido contrario, es decir, está yendo hacia izquierda, esta es negativa, mientras que la otra, más la masa 2 por la velocidad 2 después del choque, la vamos a considerar positiva, ¿sí? Acá, si ustedes se animan, pueden plantear los sentidos así, ¿bien? Si ustedes no se animan a plantear los sentidos, no quieren poner una, digamos, justificación ni nada de por qué tomamos ese sentido, directamente consideren los dos son positivos, es decir, los dos van en el mismo sentido. De todas maneras, cuando ustedes lleguen al cálculo final de una o de la otra velocidad, el que esté mal en el sentido les va a dar negativo. ¿Se entiende? Sí, Bien. Entonces, pueden plantearlos de ambas maneras. Si los dos están bien y los dos van hacia el mismo sentido, les va a dar positivo los dos. Si ustedes plantean, como planteé yo, un sentido, ahora lo ven así. También, si están bien puestos los sentidos, también me va a dar positivo. Eso quiere decir que este sí o sí va hacia izquierda y este sí o sí se va hacia derecha. Ahora, si a mí me da uno de los dos resultados negativo, entonces uno de los sentidos está mal tomado y lo único que hay que hacer es cambiar el sentido que había puesto inicialmente. Tengan siempre eso en cuenta. ¿Quieren que lo planteemos con estos sentidos o quieren que dejemos los dos positivos y vemos cuánto nos da?
cómo lo quieren hacer. Bueno, Así como está, sí. bien, lo dejemos así como está. Muy bien. Esta es mi primera ecuación, ¿sí? Acá yo estoy planteando dos incógnitas, P1 y B2. Por lo tanto, esto no se puede resolver. Voy a necesitar otra ecuación, la que viene dada por el coeficiente de restitución. ¿Qué va a ser? La velocidad 2 después del choque, menos la velocidad 1 después del choque, sobre la velocidad 1 antes del choque, menos la velocidad 2 antes del choque. ¿Sí? Ustedes pueden usar esta ecuación o capaz que en las clases les dieron con valor absoluto, también es válido porque sigue siendo el mismo valor, que es velocidad 1 menos velocidad 2, las dos después del choque, sobre velocidad 1 menos velocidad 2. También se los pueden dar así o se los pueden dar con un menos adelante. Cualquiera de las dos formas está bien expresada. Y esto para lo que me va a servir es para establecer una relación entre las velocidades. ¿Sí? Acá nosotros, por ejemplo, podemos decir que el coeficiente de elasticidad por la diferencia de las velocidades, velocidad 1 menos velocidad 2, va a ser igual a la velocidad 2 después del choque menos la velocidad 1 después del choque. Vamos a tener en cuenta ahora esta relación. Velocidad 1 menos velocidad 2. La velocidad 1 es de 3 metros sobre segundo, pero la velocidad 2 es de menos 5 metros sobre segundo. Y eso porque tiene sentido negativo y se está yendo hacia izquierda. Por lo tanto, esto me va a quedar 0,7, que es el coeficiente de restitución, por la velocidad 1, 3 metros sobre segundo, más la velocidad 2, 5 metros sobre segundo, considerando su signo. Igual, y del otro lado, la diferencia de las velocidades. Acá ya queda expresada una relación. ¿Sí? ¿Cuánto les da esto? Esta parte de acá. (5,6). 5,6 y esto me queda en metros sobre segundo. Igual, de acá la velocidad 1 está restando, lo puedo pasar sumando, más la velocidad 1' igual a la velocidad 2', ¿sí? Después del choque. Acá voy a tener que hacer de vuelta la consideración de que esta velocidad V1 es negativa, ¿sí? ¿Cómo lo estoy proponiendo acá? Es negativa. Menos y menos, esto se va a hacer positivo en esta parte, porque esto me va a quedar menos el valor que tenga V1, y cuando pase al otro lado, menos por menos se va a hacer más, y acá va a pasar como menos. ¿Hasta ahí se entiende? Bien. Siempre recuerden que al sumar estas velocidades hay que hacer la consideración de cuál es el signo o dirección que tiene. Si yo hubiera puesto positivo, acá lo dejo positivo con la fórmula tal cual está, V2 menos V1 y nada más. ¿Sí? Vamos a ver ahora en esta parte de acá. Podemos entonces decir que la masa 1, vamos a copiar la misma ecuación, y vamos a reemplazar ese V2 por 5,6 metros sobre segundo menos V1', haciendo que me quede de esta forma. Y acá nosotros podemos entonces aplicar una propiedad distributiva a esta parte
y pasar este término hacia el otro lado. Entonces me queda masa 1 por V1 menos masa 2 por V2. Este que está sumando va a pasar restando menos masa 2 por 5.6 metros sobre segundo. Igual. Y acá me va a quedar menos masa 1 por V1 menos masa 2 por V1. De esta forma. Puedo sacar factor común V1 y pasar dividiendo. Entonces V1' va a ser igual a todo este término dividido menos masa 1 menos masa 2. Veamos cuánto nos da. V1' va a ser igual entonces a la masa 1, 8 kilogramos, por la velocidad 1, 3 metros sobre segundo, menos la masa 2, 3 kilogramos, por la velocidad 2, 5 metros sobre segundo, menos la masa 2, 3 kilogramos, por 5.6 metros sobre segundo, dividido en menos 8 kilogramos, menos 3 kilogramos. ¿Cuánto les da la velocidad 1'? 0,54. 0,70. Mira, Sí, sí, muy bien. 5,6. Bien. Sí, 0,70. Muy bien. Me da 0,70 positivo, pero eso no quiere decir que la velocidad sea positiva. Lo que quiere decir es que el sentido que yo había supuesto estaba bien puesto, ¿sí? Es decir, es una velocidad hacia izquierda de 0,7 metros sobre segundo. ¿Se entendió? ¿Hasta acá vamos bien? Bien. Entonces, es una velocidad hacia izquierda de 0,7 metros sobre segundo, y si yo digo que el positivo es hacia derecha, esta velocidad es negativa, ¿sí? La consideración de signo la hice bien y es por eso que me está dando el resultado positivo. Me indica que el signo que yo había planteado inicialmente está bien planteado. Volvemos a esta parte de acá. Entonces acá podemos decir que esa velocidad 2' va a ser igual a los 5.6 metros sobre segundo menos los 0.7 metros sobre segundo encontrados. ¿Cuánto les da la velocidad 2 después del choque? $4,9. Muy bien, 4.9 metros sobre segundo. Eso quiere decir, de vuelta, lo mismo. El sentido planteado inicialmente de mi velocidad está bien planteado. Es en sentido positivo, con una velocidad 2 después del choque de 4.9 metros sobre segundo. Bien, ¿hasta acá les quedó alguna duda? Bien. Por último nos pide evaluar el cambio de energía cinética para la masa 1, ¿sí? Es decir, cuál es la variación de esa energía cinética 1. Y eso no va a ser otra cosa que la energía cinética del cuerpo 1 final menos la energía cinética del cuerpo 1 inicial. En este caso, para energías, recuerden que las energías, no importa si la velocidad es positiva o negativa, la energía siempre es positiva, ¿sí? Por lo tanto, acá cuando ustedes hagan, o cuando ustedes reemplacen los valores de velocidad, no es necesario ponerle positivo o negativo,
solamente con que pongan el valor les tiene que dar el resultado, ¿sí? La energía cinética de 1, después de haber chocado, es 1/2 de la masa 1 por la velocidad 1 después del choque elevada al cuadrado, menos 1/2 de la masa 1 por la velocidad 1 antes del choque elevada al cuadrado. Esa variación entonces de energía cinética va a ser igual a 1/2 de los 8 kilogramos que nosotros planteamos de masa por la velocidad 1, que son 0.7 metros sobre segundo elevado al cuadrado, menos 1/2 de los 8 kilogramos por la velocidad 1 antes del choque. Antes del choque esa velocidad 1 era de 3 metros sobre segundo. 3 metros sobre segundo elevado al cuadrado. ¿Cuánto les da la variación de energía cinética? Menos de 34,04. Muy bien. Menos 34.04 joules, ¿sí? Siempre vamos a tener energía, por lo general siempre vamos a tener energía cinética, ¿sí? Y eso pasa, energía cinética negativa, digo. Y eso pasa porque la energía que tiene un cuerpo la transmite a otro. Principalmente cuando tenemos coeficientes de restitución que son menores que 1, lo que pasa es que hay una pérdida de energía, ¿sí? En este caso, por ejemplo, si nosotros calculamos la variación de energía cinética total de todo el sistema antes y después del choque, vamos a notar que la variación de energía total también es negativa, porque hubo una pérdida de energía, ya sea por calor o fricción, durante el choque, haciendo que se pierda una parte de la velocidad, ¿sí? Acá en energía cinética 1 también podemos ver una pérdida de energía, también por lo mismo, ya sea que es energía perdida durante el choque por calor o fricción, o también puede ser energía pasada desde un cuerpo hacia otro, ¿sí? Bien, hasta acá se entendió cómo trabajar con esto. Bien. A ver este. Si tienen alguna duda, pregunten, ¿sí? Dice, un resorte de masa M1 de 1 kilogramo, un bloque, perdón, de masa M1 de 1 kilogramo viene a lo largo de una superficie horizontal lisa de 4 metros sobre segundo. Colisiona frontalmente con un segundo bloque de masa M2 de 0,5 kilogramos que inicialmente estaba en reposo, sabiendo que el coeficiente de restitución es de 0,8 y que a la derecha de M2 hay un resorte K de 100 newton sobre metro. Calcular la velocidad de metro sobre segundo de M2 después del choque. La máxima compresión del resorte debido a M2 es un delta de X, y la velocidad de metro sobre segundo de M2, perdón, de M1 después del choque, P1'. Tenemos un bloque que colisiona con otro bloque, y a su vez este bloque se desplaza hasta que colisiona con un resorte. Entonces, el primer bloque tiene una velocidad v1 cuando se está moviendo, mientras que el segundo bloque tiene una velocidad de 0. Después de que chocan, ese bloque adquiere una velocidad
V2 después del choque hasta que colisiona con un resorte, donde lo que hace es comprimirlo desde una posición inicial hasta una posición final, generando entonces ahí un valor delta de X de la compresión. Esto no es otra cosa que una combinación entre un choque y una combinación con energía, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Al momento de chocar, le imprime una velocidad haciendo que se genere en este bloque una energía cinética, que justamente esa energía cinética es la que hace que se desplace a través de una superficie lisa hasta que choca con el resorte. Al chocar con el resorte, se produce un desplazamiento del resorte o una compresión del resorte, que no es otra cosa que una energía potencial elástica generada por el resorte. Esto se puede resolver a través de choque y balance de energía, ¿sí? ¿Se va entendiendo? Sí. Bien. Entonces, vamos a analizar primero el choque. Para el choque yo voy a tener entonces que, como siempre, la cantidad de movimiento inicial es igual a la cantidad de movimiento final. Inicialmente yo tengo a la masa 1 por la velocidad 1. La masa 2 no tiene cantidad de movimiento porque su velocidad es 0. Esta masa 1 es de 1 kilogramo. Y con una velocidad V1, no vamos a poner los datos porque si no, de 4 metros sobre segundo. Esta masa M2, M es igual a 0,5 kilogramos. Con un coeficiente de restitución, este choque entonces tiene E igual a 0,8. Y vamos a considerar que la masa 2 choca con un resorte K igual a 100 newton sobre metro. Bien. Evaluemos entonces el choque. Para el choque, como yo desconozco qué es lo que pasa con la masa 2, es decir, después del choque, la masa 2 sigue estando, no es que desapareció, solamente que no está dibujada en el segundo gráfico. Desconozco cuál es su velocidad. Puedo plantear que vuelve hacia atrás, puedo plantear que va hacia adelante, ¿sí? Voy a plantear ahora que va hacia adelante, considerando que todos los dos sentidos son positivos. Entonces, esto va a ser entonces igual a la masa 1 por la velocidad 1 después del choque, más la masa 2 por la velocidad 2 después del choque, ¿sí? Vamos a considerar ambos sentidos positivos, ambas velocidades hacia derecha. Coeficiente de restitución. E va a ser igual a la velocidad 2 después del choque menos la velocidad 1 después del choque sobre la velocidad 1 menos la velocidad 2 antes del choque. De estas dos velocidades, esta es 0, por lo tanto, la anulamos y quedamos de esta forma. Podemos plantear entonces una, podríamos decir, relación entre las velocidades. Entonces, E por la velocidad 1 va a ser igual a la velocidad 2 después del choque menos la velocidad 1 después del choque. Por lo tanto, esa velocidad 2 después del choque va a ser igual a E por la velocidad 1 más la velocidad 1 después del choque, ¿sí? Si ustedes ven, no es como en el ejercicio anterior que cambiamos acá el valor de la velocidad porque habíamos considerado en esta parte de acá el signo. Acá también estamos considerando el signo. El problema es que consideramos ambos positivos y es por eso que nos da de esta forma, ¿sí? Vamos a ver entonces esta parte de acá. Esto me va a quedar entonces como la masa 1 por la velocidad 1 igual a la masa 1 por la velocidad 1. Pero acá yo estoy despejando. No, esto quiere decir
la velocidad 1 después del choque, más la masa 2 por la velocidad 2. Y esa velocidad 2 es esto. Entonces va a ser por ese factor. ¿Hasta acá se entiende? Sí. Bien. Vamos a hacer igual que hace rato. Aplicamos una distributiva y los términos que no tengan esa velocidad 1, que es incógnita, esa velocidad 1' después del choque, los pasamos hacia el otro lado. Vamos a tener masa 1 por velocidad 1. Primero, masa 2 por coeficiente de restitución por velocidad 1, que acá está en positivo, van a pasar restando. Menos la masa 2 por E por B1. Igual, y del otro lado me va a quedar masa 1 por B1 más masa 2 por B1. Estos términos, tanto este como este, salen de haber distribuido la masa 2 en estos dos factores, ¿sí? Entonces, de acá saco un factor común B1. Ese B1 después del choque va a ser igual a todo este término que tengo acá, dividido en la suma de las masas, masa 1 más masa 2. Podemos ir reemplazando. La velocidad 1 después del choque, entonces va a ser igual a la masa 1. La masa 1 era 1 kilogramos, por su velocidad 1, 4 metros sobre segundo, menos la masa 2, 0,5 kilogramos, por el coeficiente de restitución, 0,8, por la velocidad 1, 4 metros sobre segundo. Dividido en 1 kilogramo más 0,5 kilogramos. ¿Cuánto les da la velocidad 1 después del choque? 1,6 metros sobre segundo. Tenemos entonces calculada la velocidad 1, nos va a servir ahora para calcular esta velocidad. Esta velocidad 2, entonces después del choque, va a ser igual. Coeficiente de restitución 0,8 por la velocidad 1, 4 metros sobre segundo, más la velocidad 1 después del choque de 1,6 metros sobre segundo. ¿Cuánto les da la velocidad 2 después del choque? (4,8). Muy bien. Ya tenemos entonces ambas velocidades, ¿sí? Con esto ya podríamos responder la pregunta 1 y la pregunta 3. La velocidad en metros sobre segundo de las masas 2, ¿sí? Y la velocidad en metros sobre segundo después del choque de la masa 1. Tenemos ambos valores. Vamos a ver qué es lo que pasa ahora con la compresión. Es una superficie lisa, por lo tanto no existe una pérdida de energía. Es decir, tenemos una conservación de la energía mecánica. La energía mecánica es constante. De esta energía mecánica, inicialmente para el bloque 2, que es el que choca con la masa, es pura energía cinética, es decir, 1/2 de la masa por la velocidad elevada al cuadrado. Y después de que choca con el resorte y lo comprime a su máxima distancia posible, ese valor que vamos a tener de la compresión, mejor dicho, esa energía que nosotros teníamos como energía cinética en un principio, se transforma en una energía potencial elástica, que es 1/2 de K por X al cuadrado. Lo que nos están pidiendo es despejar ese valor de compresión X. 1/2 y 1/2
se pueden simplificar este con este y dejar directamente x despejado va a ser igual a la raíz cuadrada de la masa por la velocidad elevada al cuadrado dividido en k. X va a ser igual a la raíz cuadrada de la masa, que es de 0,5 kilogramos, por la velocidad 4.8 metros sobre segundo elevado al cuadrado, dividido K, que son 100 newton sobre metro. ¿Cuánto les da el valor de X? ¿0,15? Ah, no. 0,34, les di así. Sí, así dio. 0,34. Bien, recuerden que esto está en metros, ¿sí? Por lo tanto, estos son 34 centímetros. ¿Se entendió el ejercicio? ¿Hasta acá vamos bien? Veamos el siguiente. Cualquier duda que tengan, ustedes me avisan, ¿sí? Dos masas puntuales están ubicadas en una misma recta a una distancia, la distancia de M1 al centro de la masa es de 10 metros. A ver. Tenemos una recta. Tenemos el centro de masa. A ver. Dos masas puntuales están ubicadas en una misma recta. La distancia de la masa M1 al centro de masa es de 10 metros y la distancia de la masa M2 al centro de masa es de 9 metros. Nos pide la relación entre las masas. Vamos a ubicar una masa de este lado, vamos a ubicar la otra masa de este lado. Vamos a ver que la distancia para esta, que es la que está un poquito más lejos, es de 10 metros. Y la distancia para esta es de 9 metros. A ver, ¿cómo resolverían este ejercicio? Calculando el centro de masa. Bueno, vamos a suponer que el centro de masa lo tenemos acá, ¿sí? Vamos a suponer que ese centro de masa está ubicado en el punto 0. Por lo tanto, este está a 10 positivo, mientras que este está a menos 9. Eso quiere decir que si yo tengo los valores el centro de masa es igual a 0, el centro de masa va a ser igual a la suma de las masas, masa 1 por
x1 más la masa 2 por x2 sobre la masa 1 más la masa 2. Y nosotros suponemos que el centro de masa está ubicado en el punto 0, por lo tanto me va a quedar esta expresión. De esta expresión, este tiene una distancia positiva, que sería la masa 1. Eso quiere decir que esto sería 10 por x1. Y para la masa 2 vamos a tener que es la distancia negativa, en sentido opuesto. Entonces esto va a ser menos 9 por la masa 2. Podríamos despejar ahora y esto pasarlo al otro lado multiplicando. Pero cuando yo multiplico cualquier número multiplicado por 0, es 0. Dejándome directamente 0 igual a la masa 1 por 10 menos la masa 2 por 9. Puedo despejar la masa 2 por 9 igual a la masa 1 por 10. Me pide masa 1 sobre masa 2. Esta masa que está acá multiplicando la puedo pasar dividiendo. Me va a quedar masa 1 sobre masa 2. Y este 10 que está multiplicando va a pasar dividiendo. 9 sobre 10. Y esa es la relación entre las masas, ¿sí? Viene a ser, si nos fijamos, la respuesta D. ¿Se entendió? Sí. Bien. ¿Hasta acá tienen alguna duda? Veamos este. Este creo que les costó bastante. Este dice, el elevador de una mina está soportado por un solo cable de acero de 6,8 centímetros cuadrados de área transversal. Tenemos el área es igual a 6,8 centímetros al cuadrado. Si la masa total de la jaula del elevador más los ocupantes es de 959 kilogramos, la masa 959 kilogramos. ¿En cuánto se estira el cable cuando el elevador es ascendido a una velocidad de 2,6 metros sobre segundo? Entonces tenemos, una aceleración de 2,6 metros sobre segundo. Bueno. Si la longitud inicial del cable es de 40 metros. Hagamos este y ya los dejo ir a descansar. Y tenemos el módulo de Young del acero. Es de 2.1 por 10 a la 11 newton sobre metro cuadrado. Bien. Si bien esto que tenemos acá es elasticidad, lo que vamos a tener que calcular es una longitud final, mejor dicho, un alargamiento. Sí, el alargamiento, la diferencia de longitud. Esto va a partir de las condiciones de dinámica. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos una caja que está siendo tirada por una tensión y a la vez tiene una masa y por lo tanto tiene su propio peso. ¿Sí? La fuerza que actúa directamente sobre el cable tensor no es otra cosa que la tensión del cable. Por lo tanto, si yo planteo la sumatoria de las fuerzas, que es igual a la masa por la aceleración, voy a tener hacia arriba la tensión y hacia abajo el peso igual a la masa por la aceleración. La fuerza que a mí me interesa para poder calcular cuánto es el estiramiento justamente es la tensión que está soportando el cable, porque esa es la fuerza que produce el estiramiento.
Puedo decir entonces que esa tensión va a ser igual a la masa por la aceleración más el peso. Y de ahí despejar la tensión. Tensión es una masa de 959 kilogramos por una aceleración de 2.6 metros sobre segundo elevado al cuadrado, más el peso, que es la masa, 959 kilogramos, por la gravedad, 9,8 metros sobre segundo elevado al cuadrado. ¿Cuánto les da entonces la tensión? $11.891,6. 11.891.6 newton. Bien, puede ser. Ahora, ya teniendo el valor de la fuerza, si analizamos directamente el cable es de esta forma, está soportando una tensión aplicada hacia arriba y hacia abajo, lo que produce el estiramiento. Esa tensión viene del lado del esfuerzo, donde el esfuerzo es igual a la fuerza sobre el área, que a su vez es igual al módulo de Young del material por la deformación absoluta. ¿Sí? Si analizamos y reemplazamos la deformación absoluta, es el módulo de Young por la variación de la longitud o el estiramiento sobre la longitud inicial. Podemos entonces, a partir de estas relaciones, unir esta ecuación con esta de aquí para poder sacar la variación de la longitud. Por lo tanto, ese delta de L va a ser igual a la fuerza sobre el área por el módulo de Young que está multiplicando, pasa dividiendo, la longitud inicial que está dividiendo, pasa multiplicando. Longitud inicial sobre el módulo de Young. El delta de L va a ser igual. Fuerza son 11.891.6 newton dividido en área. El problema de acá es que el área la tenemos calculada en centímetros cuadrados, pero la vamos a pasar. Para eso nosotros sabemos por un metro cuadrado son 100 centímetros y todo esto elevado al cuadrado. Entonces sería 6,8 dividido 100 al cuadrado. ¿Cuánto les da? Bien, 6,8 por 10 a la menos 4. Esto ya está en metros cuadrados. Esto es lo que me va a servir. Esa área. Y acá nosotros tenemos entonces esa área. Por la longitud inicial. La longitud inicial nos dice el ejercicio que era de 40 metros. Dividido en el módulo de Young, que es lo que nos da como dato también de 2,1 por 10 a la 11 newton sobre metro cuadrado. ¿Cuánto les da entonces el delta de L? Bien, 3.33 por 10 a la menos 3 metros.
Lo tenemos en metros, lo pasemos a centímetros porque las respuestas están en centímetros. Por 100 centímetros, que no son otra cosa que un metro. ¿Cuánto les da el delta de L en metros? Bien, 0.33 metros. Sería entonces la respuesta A. ¿Se entendió? Bien, hasta acá. ¿Tienen alguna duda de lo que vimos? Bien. Quiero que practiquen con los ejercicios que siguen, ¿sí? Si ustedes ven que tienen alguna duda, pregunten por el grupo o me mandan un mensaje, no hay problema. Pero quiero que vayan practicando. La siguiente clase, ¿qué día puede ser? ¿O en qué horario podría ser? ¿Miércoles o jueves? Hagamos el miércoles, así queda el jueves, ¿sí? Miércoles por la noche, ¿está bien? ¿O miércoles por la Sí, mañana? Bien. por la noche. Bueno, miércoles por la noche, a eso de las 8 también, igual que hoy, vamos a tratar de ir resolviendo más ejercicios, ¿sí? Y de avanzar un poco más rápido. Si ustedes van avanzando, traten de preguntar si tienen alguna duda y cualquier cosa me avisan, ¿sí? Sí. Bien. Profe, yo tengo un ejercicio que no lo pude resolver, no lo entiendo. ¿Cuál es? No está en el PDF, ya lo busqué. Ahí se Ajá. lo paso. Bueno, mándamelo y lo vemos en un ratito. Ah, bueno. Ese es. A ver. Lo vemos un ratito. Dice, un disco de masa de 30 kilogramos y de un radio de 40 centímetros está montado en un eje horizontal sin fricción. Se enrolla una cuerda muchas veces alrededor de un disco y luego al extremo de la cuerda se fija un bloque de 70 kilogramos como se muestra en la figura. Tenemos el disco, la cuerda y una masa. Esta masa de 70 kilogramos, la masa del disco de 30 kilogramos, y tenemos un radio de 40 centímetros o 0,4 metros. ¿Sí? Vamos a trabajar todo en metros. Encuentre y seleccione la aceleración del bloque suponiendo que la cuerda no se deslice y que inicialmente el sistema está en reposo. Aceleración del bloque. Vamos a plantear entonces las ecuaciones. Nosotros tenemos en este caso, por ejemplo, la masa hacia abajo, tenemos el peso, mejor dicho, hacia abajo, tenemos la tensión de la cuerda hacia arriba. Esa tensión de la cuerda está vista desde la polea
hacia abajo en la polea. ¿Ven? Y esa tensión de la cuerda justamente es la que genera torque para esta polea. Entonces, el torque generado en la polea va a ser igual a la inercia por la aceleración angular. Pero no es la única forma de calcularlo. El torque siempre es fuerza por distancia. Y en este caso el torque no va a ser otra cosa que la tensión de la cuerda por el radio igual a la inercia por la aceleración angular alfa. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, sí. Después la aceleración angular la cambié por la aceleración tangencial sobre el radio. ¿Cómo? La aceleración angular la cambié por otra aceleración, por aceleración tangencial sobre el radio, ¿puede ser? Bien. Eso lo podemos Y ver porque nosotros tenemos una aceleración tangencial que es igual a la aceleración angular alfa por el radio. Ahora, esa aceleración tangencial es la aceleración del sistema. Y a su vez, esa aceleración viene de esta parte, porque en esta parte vos tenés lo que es la sumatoria de las fuerzas igual a la masa por la aceleración. De esas fuerzas yo voy a tener hacia abajo el peso, que está en sentido del movimiento, mientras que hacia arriba está la tensión. ¿Sí? Y esa tensión va a ser igual a la masa por la aceleración del sistema. ¿Se va entendiendo hasta ahí? sí, De acá lo que me va a interesar calcular es la aceleración, como dijimos en un principio. ¿Sí? Y esa aceleración va a estar basada en esto, porque de acá yo puedo decir directamente que la tensión es igual a la inercia por alfa dividido en el radio. Si voy desarmando esta ecuación, la inercia no es otra cosa, como esto es una polea, es un disco, un medio de la masa por el radio al cuadrado, y esto por alfa, que acá voy a hacer un cambio con este alfa de acá, con la aceleración. ¿Sí? Entonces de acá yo puedo decir que alfa va a ser igual a la aceleración del sistema sobre el radio. Y acá yo voy a tener radio abajo, y acá yo voy a tener la aceleración del sistema sobre el radio. Haciendo que se simplifique radio con el cuadrado y radio con el radio. Quedándome entonces, a ver, que la tensión va a ser igual a un medio de la masa por la aceleración. ¿Se entendió? sí, sí. Bien. Eso es lo que va a entrar reemplazando acá. Entonces voy a tener que el peso va a ser igual, perdón, el peso menos un medio de la masa por la aceleración va a ser igual a la masa por la aceleración. Vamos a despejar este término hacia el otro lado, me va a quedar entonces que el peso va a ser igual, el peso que justamente es masa por gravedad, va a ser igual a masa por aceleración más un medio de la masa por la aceleración. Podemos simplificar masas. Masa se va con masa y se va con masa. No, acá no se puede simplificar masa. Esta masa es la masa del peso. Esta masa es la masa del peso, pero esta masa no es la masa del peso. Esta Es la masa del disco. del disco. Vamos a poner M grande porque si no, es la masa del disco. Ahora sí. Esta masa es la masa del disco. Y ahora sí.
Vamos a tener entonces, ¿qué es gravedad? Que esto va a ser, la aceleración va a ser igual a la masa por la gravedad dividido la masa más un medio de la masa grande. ¿Se entiende? Sí. Bien. La masa es de 70 kilogramos por la gravedad 9,8 metros sobre segundo elevado al cuadrado dividido la masa de 70 kilogramos más un medio de la masa del disco que era de 40 o 30 kilogramos. ¿Cuánto te da entonces la aceleración? $8,07. Bien, 8,07 metros sobre segundo elevado al cuadrado. Del ejercicio que subiste, la respuesta sería el E, 8,1 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Se entendió? Sí. Oh, yo lo hice bien entonces. Pero hice mal con la calculadora porque no me daba así. Te debes haber equivocado al poner un número, ¿sí? Esas Sí, cosas en la pasan. calculadora. Y no me contaban el punto. Es que pasa que ellos te cuentan por resultado. Si está bien el resultado, recién te miran el procedimiento. Ay. Bueno, gracias. No, de nada. Sí. Bien. Practique con los ejercicios que les quedan. Nos vemos el miércoles. Bueno, seguimos el miércoles. A las 8 de la noche más o menos, ¿sí? Cualquier duda o pregunta que tengan, me mandan un mensaje. Eso pasa. La verdad que sí, pasa mucho. Tengan muy en cuenta los Sí. pasajes de término de equivocarse un signo. Revisar siempre los signos. Porque esas cosas pasan, ¿sí? Sí. Tengan cuidado con eso. Revisen bien en la calculadora también lo que están poniendo. A veces uno por copiar rápido se olvida un signo o se olvida un punto o una coma y bueno, ya cambia el resultado. Bien. Bueno, Uy. ya está, ya pasó, ¿sí? Recuperatorio te ve mejor. Bien. Practiquen. Cualquier duda que tengan me avisan, ¿bien? Bueno, profe, gracias. No, de nada. Nos vemos el miércoles. Seguimos el miércoles. En un rato les subo el video. Gracias.